Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Ahora vamos a hacer una clase solamente de recordar ciertos términos, ciertas cosas que ya hemos visto. Sí, voy a comenzar. A ver, señorita Avilés Andrea, ¿puede decirme qué entiende por biología? O deme una definición de biología, por favor. La ciencia que estudia la vida. Ya, muy bien. Señorita Flores, ¿dentro de qué macrociencia está ubicada la biología? Perdón, Lisan, repita la pregunta, por A favor. ver, le digo, ¿dentro de qué otra ciencia está ubicada la biología? Mm, Dentro de... no, no sé, Liz. Vean, tercero de bachillerato. A ver, señorita Figueroa. Medicina. A ver, no, Ayúdame, pues, Chino, yo te ayudé a medicina. ti. A ver, por favor, apague el micrófono. A ver, señorita Figueroa. Señorita Flores, por favor, ese micrófono. Señor Narváez. Yo. Dentro de las ciencias naturales. Exactamente. La macrociencia, donde se encuentra encasillada la biología, es las ciencias naturales. Las ciencias naturales abarca todo, ¿sí? Botánica, biología, anatomía, fisiología. Vean, por eso les estoy preguntando, ¿sí? Porque veo que ciertas cositas que deben saber ustedes se han olvidado, ¿no? Por favor, son cosas básicas. Muchas de las veces eso les preguntan en los exámenes para ingreso a las universidades y no se encuentran ubicados. Piensan que la biología, ¿no es cierto?, es una ciencia aparte de las ciencias naturales, pero no es así. Las ciencias naturales se dividen en ramas. Dentro de unas ramas es esta la biología. Como ya dijo la señorita Avilés, la biología, ¿no es cierto?, es la ciencia de la vida. Estudia todo lo referente, ¿no es cierto?, a la biodiversidad, a los ecosistemas, al ser humano, ¿sí? A todo esto estudia la biología. Dentro de la biología también tenemos otra rama, antes de que me digan, que es la anatomía. La anatomía obviamente estudia la forma y estructura de un ser. Puede ser animal, puede ser el ser humano o puede ser las plantas, ¿sí? Entonces ustedes ven que desde las ciencias naturales se desprenden todos. A ver, señor Cárdenas, ¿la física de qué rama se desprende? Principal. Veamos. Buenos días, le dicen la física. ¿Sí? No sabría decirle, no sabría decirle. Señorita Reynoso. ¿De las matemáticas? No. A ver, señorita Veloz. Igual de las ciencias naturales. Exactamente. Por eso quería hacer la relación, ¿no? La física está dentro del área de las ciencias naturales, no está de la matemática. Por eso quería hacer esta aclaración. Bueno, vamos a comenzar con conceptos básicos. Vamos a hablar básicamente, perdónenme un ratito. ¿Alguien me puede decir qué es el método científico? Un método que comprueba alguna teoría, o sea que se utiliza la ciencia para comprobarlo. Bueno, ¿qué más me pueden decir sobre el método científico? Es una ¿Para qué no? metodología para obtener nuevos conocimientos. Bueno, la palabra método, ¿no es cierto? Le está diciendo. Sí, método. Método, camino para llegar a algo. Sí, viene de meta. Científico, en cambio, viene de ciencia. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque veo que algunos conceptos ya se han olvidado. Y el método científico es básico para nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ver el conocimiento o el concepto de método científico. Señorita Caguana, ¿me puede ayudar a leer?
Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Ya. Muy bien, gracias. Al decir proceso, ¿qué significa la palabra proceso? Señorita Satama. Como un camino para llegar a algo. Bueno, exactamente. Proceso significa camino, pasos, ¿no es cierto? A seguir. Si usted se salta algún paso, ya no es método científico, porque esto sí es riguroso, ¿no? Estos pasos para llegar a lo que es un fin. Señorita Uxia, ¿cuál es el primer paso del método científico? Observación. Ya, muy bien. La observación. A ver, señorita Topanta. Cuando digo observación, ¿qué sería la observación? Ver lo de lo que hay a mi alrededor. Bueno, comenzamos con la observación, ¿no es cierto? La observación muchas veces de las veces nos causa curiosidad. Muchos de los eventos científicos que se han dado han sido por curiosidad, ¿no es cierto? Vean, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce otra cosa? ¿Sí? Y de ahí ha nacido lo que es el método científico. La primera parte, como ustedes dicen, obviamente es la observación. La observación que nos indica, ¿no es cierto? Que vamos a seguir alguna cosa. Señor Vilca, por favor, prenda su cámara. Sí, por favor, señor Vilca, prenda su cámara. Bueno, entonces les decía, el primer paso es la observación. ¿Sí? Después de la observación, ¿qué viene? Señor Ordóñez. Creo que era la indagación, algo así. No. Señorita Pila, después de la observación, ¿qué viene? La hipótesis. Exactamente, ¿no es cierto? Observo algo y de ahí hago una conjetura, ¿no es cierto? Digamos, veo un rayo, ¿no es cierto? Ese fue mi primer paso. La observación fue el rayo. La segunda, ¿por qué se produce el rayo, no es cierto? ¿Sí? Señor Vilca, ¿cuál es la tercera parte del método científico? ¿Cuál sería la tercera parte, señor Vilca? Ya tenemos la observación, ¿sí? La hipótesis. No sé. Bueno, señor Díaz, ¿cuál sería la tercera parte? Dentro de esas partes tenemos unas subpartes también, ¿no? ¿Cuál sería la tercera parte? Diga, del método. Sí, del método científico. Ya tenemos la observación, segundo las hipótesis. ¿Cuál sería la tercera parte? Experimentación. Exactamente, tenemos la experimentación, ¿no es cierto? Lo que nosotros observamos, de lo que nosotros estamos haciendo una hipótesis, tenemos que comprobarla, ¿no es cierto? Eso lo hacemos mediante la experimentación. Señor Padilla, ¿cuál sería la cuarta parte en forma general? No, no sabrá decir. Señor Torres Joel, ¿cuál sería la cuarta parte del método científico en forma general? La refutación. No, antes de eso. Ya hicimos la observación, ya hicimos la hipótesis, ya hicimos el experimento. Después del experimento, ¿qué sale? ¿Qué sigue? Conclusión. ¿Perdón? La conclusión. Las conclusiones, exactamente. Pero dentro de estas cuatro partes fundamentales tenemos otras partes pequeñas, ¿no es cierto? Vean, tenemos primero la observación, ¿sí? Al hacer la observación vamos a plantear un problema, ¿sí? Después del planteamiento del problema, ahí sí realizamos la hipótesis, ¿sí? Luego de la hipótesis, como dijeron ustedes, realizamos un experimento, ¿sí?
vamos a la parte experimental. Después de la parte experimental, hacemos la recopilación y el análisis de los datos. ¿Sí? Una vez hecho esto, ahí sí llegamos a las conclusiones y por ende también a las recomendaciones. Estos son los pasos fundamentales del método científico. Observar, ¿no es cierto? Plantear el problema, realizar la hipótesis, la experimentación, la recopilación de datos y se llega a una conclusión. Como ustedes pueden ver, el método científico, sí, es un conjunto de pasos, ¿no es cierto? Por eso aquí está, pasos del método científico. Es un camino para llegar a una verdad, ¿sí? Esta verdad o conclusión puede ser positiva o puede ser negativa. O puede ser comprobable o puede ser no comprobada, ¿sí? Por eso tiene los diferentes pasos lo que es el método científico. A ver, señorita Pila, léame la primera parte que dice observación. Cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. Examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Señor Isaac Zimbambe, ¿cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos, mejor dicho? No los órganos, sino los sentidos. De la vista, del tacto, del oír y algo más. Esos. Son 5, sí. ¿Cuáles son los órganos? Los sentidos. Ya me dijo, vista, tacto, oír, ¿qué más? El gusto. Y el otro no sé cuál es. Y el otro no sé cuál es. ¿Por dónde entra el COVID-19? Por la nariz. Ya, ¿qué hace la nariz? El olfato. El olfato. Mano mono. Ya. Señor Ángel Silvambe. Ahora indíqueme cuáles son los órganos efectores de los sentidos. Los ojos, la nariz, ¿ya? El oído y la piel. ¿Y qué más? Y la lengua. Ya, por el sentido del gusto. Vean, todos estos, ¿no es cierto? ¿Por qué les hago la reflexión sobre esto? Dice aquí, todos los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por todos los sentidos. ¿Sí? Por eso les hago la aclaración, cuáles son. Unas cosas son órganos de los sentidos y otras son los sentidos, ¿sí? En sí. A ver, señor Largo, ahora sí, por favor. La segunda, formulación de hipótesis. Léame, por favor. Perdón que le corte, profe. Está aquí la señorita Noemí Suárez. Ya, listo. A ver. Le leo nomás ya. Espérate un momentito. Señorita Suárez. No está, ¿verdad? No. Ok. Le comunico, profe, están intentando ingresar con el nombre de la señorita. Pero no es ella, realmente no es ella. Ya, claro, la señorita creo que está retirada. Bueno, okay, señor Largo. Ya, listo. Ya, formulación de hipótesis, segunda etapa. El científico se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. El científico elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Bueno, ya muy bien. Vean, aquí en la hipótesis, ¿no es cierto? Es el cómo y por qué se produce. Esas son las principales preguntas que se hace la persona que ve un hecho, ¿no es cierto? El cómo y el por qué. Y se elabora, como dice aquí, una explicación provisional. La hipótesis es una explicación provisional, ¿no es cierto? Para formular, ¿no es cierto? Provisionalmente y después puede ser comprobada o refutada. A ver, señorita Paredes Daniela, la tercera etapa. Dice, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno
que se quiere estudiar modificando las circunstancias que se consideran convenientes. Bueno, ¿no es cierto? Gracias. Está bien. ¿Qué dice aquí, no es cierto? El científico trata de comprobar su hipótesis, ¿no es cierto? Mediante experimentos, modificando variables. Vean, esos experimentos no son de una o de dos veces, ¿no es cierto? Ustedes han visto actualmente lo que estamos ahorita en la pandemia. Vean, para crear la vacuna del COVID-19 pasan diferentes fases, ¿no es cierto? Ahorita, ¿en qué fase está? Señor Padilla, ¿en qué fase está la vacuna del COVID-19? No, ¿me puede repetir, please? Es que está intercortado. No tengo mi internet. Ya, le digo que ahorita estamos realizando, no estamos nosotros, ¿no? Se está realizando la vacuna para el COVID-19. Ha pasado algunas fases, ¿sí? ¿En qué fases está ahorita la fabricación de esta vacuna? En la experimentación. Exactamente, ¿no es cierto? Está en la fase de experimentación en seres humanos. Vean, antes de hacer esta fase de experimentación en seres humanos, se hizo en animales. Generalmente se hace en roedores, ¿sí? Vean, entonces estamos en la tercera fase. Y en la cuarta fase, que vendría a ser las conclusiones y ver si es que esta vacuna sirve o no sirve, ¿no? A ver, señor Marcillo, por favor, la cuarta etapa. Ya, listo. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Bueno, vean, ¿no es cierto? En las conclusiones básicamente es ya saber exactamente, ¿no es cierto? Con hechos reales, con datos. Vean, si es que estas hipótesis, ¿no es cierto? Ya son comprobadas. Por eso les decía, puede ser comprobada o no puede ser comprobada, para ya subir a una categoría ya tal vez de teoría o ley, ¿sí? Más que todo de ley. Vean, entonces estas son las fases del método científico. ¿Por qué les estaba explicando o comencé con esto? Porque me di cuenta que no tienen idea, primero, desde dónde se produce la ciencia que vamos a estudiar, biología, ¿sí? ¿De dónde proviene la biología? ¿Qué ramas auxiliares tiene la biología? Vean, entonces, todo es un conjunto, es una como tela de araña, ¿no es cierto? Si el centro no está bien hecho, lo de afuera puede dañarse y viceversa, ¿no es cierto? Si lo de afuera está dañado, el centro también puede desaparecer. Bueno, ¿hasta ahí entendido, por favor? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. A ver, señorita Kimis, ¿qué idea le da a esta imagen? ¿O qué puede representar esta imagen? La naturaleza, no sé. ¿Qué más? Señorita Mejía, por favor, interprete esta imagen, lea esta imagen. La viva biodiversidad. Exactamente, ¿sí? El año pasado nosotros vimos la biodiversidad, ¿sí? Vean, esto representa todo, ¿no es cierto? Aquí está el ser humano, las plantas, los animales, la tierra, ¿sí? Vean, todo esto forma la biodiversidad, ¿sí? Por eso les puse esta imagen y no le puse el título, ¿sí? Para que ustedes interpreten la imagen. A ver, señor Carrera Carlos, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad no es todo lo que nos rodea, básicamente. O sea, es como diversos animales, también diversas especies de plantas, fauna y flora. Ya, ¿qué más? Señor Ordóñez, No. ayúdele por favor. ¿Qué más?
Es todo lo vivo, todo lo que nos rodea. Ya me dijo el señor, los animales, las plantas, la diversidad, ya. ¿Qué más? Además, ¿qué más está formando la biodiversidad? Sin contaminación, dicen. No estoy hablando de eso. ¿Qué más? Seres vivos conviviendo en un mismo lugar. Ya nos dijeron, todos los seres vivos que conviven es la diversidad. Pero ¿qué más forma la biodiversidad? Los ecosistemas. Exactamente, también está formado por los ecosistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Cada uno de los ecosistemas, ustedes saben que nos da diferente flora y fauna. No es lo mismo, ¿no es cierto?, los desiertos que lo que tenemos en la Amazonía. Vean, nos dan, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de ecosistemas. Cuando hablamos de la biodiversidad, tenemos que ver 3 factores fundamentales. Como les decía, los ecosistemas, las especies y los genes que tienen cada una de estas especies. Cuando hablamos de los ecosistemas, diferentes formas de relaciones entre los seres vivos con su entorno, los diferentes paisajes naturales o producidos por el hombre. A ver. ¿Quién no me ha contestado? A ver, veamos. Señor Yar, ¿cuál es el ecosistema producido por el hombre? Un ejemplo. ¿Cómo dijo? ¿Ecosistema construido por el hombre? Producido por el hombre. ¿Cuál es ese ecosistema? No sé, profe. A ver, señor Carrera Mateo. Sí, dicen. ¿Cuál es el ecosistema producido por el hombre? No sé, dicen. No. Señorita Mullo. ¿Cuál sería el ecosistema producido por el hombre? Verán que todo eso vimos. No, señor Torres David. ¿Cuál sería el ecosistema producido por el hombre? No sé. Nadie. ¿Dónde vive usted? La tabla de los árboles. A ver, los árboles sería hecho por el hombre. Las ciudades. Las ciudades, exactamente. Las ciudades es el ecosistema producido por el hombre. ¿Por qué actualmente se le considera como un ecosistema? Porque usted sabe que la construcción de las ciudades hace que las especies emigren, ¿no es cierto?, por pérdida de sus hábitats. ¿Sí? Entonces genera un nuevo ecosistema. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de las diferentes especies, vean, son todas las formas de vida, ¿no es cierto?, que viven en nuestro planeta. Terrestres, acuáticas, aéreas, subterráneas y mixtas. ¿Sí? Son todas las especies. Estas especies se caracterizan ¿por qué? Porque cada una de estas presentan sus genes característicos. ¿Sí? A ver, señor Buitrón, ¿qué es un gen? ¿Perdón? ¿Qué es un gen? Un gen. No sé, profe. A ver, señorita Mullo. Contiene la información genética. No, bueno. ¿Profe es el material genético? No. Bueno, a ver, pero vean, ahí mismo está. Gen o genes. Estructuras responsables de la herencia, que hace posible las diferencias entre especies. Vean, les estoy preguntando lo que está ahí en la diapositiva. ¿Sí? Sean un poquito observadores. Eso quería ver si es que observan o no observan o están en otro lado ustedes. Vean, los genes obviamente, ¿no es cierto?, son los que llevan las
la herencia genética de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Dónde lleva esa herencia? ¿En qué molécula? Señor Narváez. El ADN. En el ADN, ¿no es cierto? Ahí tenemos toda nuestra información genética. Señor Bisuete. ¿Sí está el señor Bisuete? Sí. Al ADN, ¿quién le ayuda a llevar toda esa información genética? Las venas. No, a ver, ¿con quién trabaja el ADN? Señorita Segovia. ¿O el ADN hace todo? Replicación, traducción. ¿Con quién trabaja el ADN? Señorita Segovia. Con el ARN. Con el ARN. Exactamente, ¿no es cierto? El ADN trabaja conjuntamente con el ARN. ¿Sí? Los dos trabajan mancomunadamente, ¿no es cierto? Si uno falla, el otro también falla. ¿Sí? Ninguno de los dos pueden fallar. ¿Sí? Porque se alteraría todo lo que es la estructura genética de los seres vivos. A ver, señorita Calahorrano, ¿qué clases de ARN nomás se tiene? ¿O cuántos ARN hay? No, dice, no sé. A ver, señor Sevilla. Sí, dice. ¿Cuántas clases de ARN hemos visto? Verán que sí les di eso. 3, dice. Ya, ¿cuáles son los 3? No sé, dice. No recuerdo. Señorita Pinto, dígame uno. Yo dicen. A ver. Dígame nomás, señor. ¿Cuál me dijo usted, señorita Pinto? Ribosomas. Ya. A ver, dígame, ¿qué me dijo usted, señorita? Transferencia y mensajero. Ya, el de transferencia, el ribosomal y el mensajero. Cada uno de estos cumplen, ¿no es cierto?, un papel importante en la estructura del ADN, ¿sí? Para dar las diferentes características. A ver, señor Avilés Ariel, ¿qué características nos transmiten nuestros padres? Hablando genéticamente. ¿No? Yo dicen. A ver. Dígame nomás. Nos transmiten los rasgos físicos y psicológicos. Bueno, ¿no es cierto? Nos transmiten lo que es color de piel, color de ojos, altura, ¿sí? Contextura. Vean, todo eso nos transmiten nuestros padres, ¿sí? Señor Barros. A ver, señor Barros. ¿Cómo, en qué porcentaje nos transmiten nuestros padres la herencia? ¿En un 75% papá? ¿En un 25% papá? ¿O en un 50% el papá? No sabría decirle, profe. A ver, ¿quién sabe eso? El 50%, dicen. Exactamente. De papá y Exactamente. ¿No es cierto? Nos transmiten nuestros progenitores 50 y 50% las características. Aunque a veces dicen que hay rasgos que son más parecidos al papá, ¿no es cierto? Saben decir igualito al taita. Así saben decir. ¿Sí? Pero tanto la mamá como el papá, nos transmite un 50-50. ¿Se acuerdan de los cromosomas X y el cromosoma Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno,
ya haciendo un pequeño resumen, la idea es ver, por favor, esto nosotros ya vimos, ya se les dio un poco ese conocimiento. Para ya la siguiente clase ya vamos a entrar en lo que es materia. Por favor, no se olviden que necesitamos, ya se trabaja con el cuaderno, con los libros que ya deben tener. Así que, por favor, esa recomendación. Sin nada más que acotar, el día de hoy terminaríamos la clase. Muchas gracias, señores estudiantes. Javier, para que apagues la cámara. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.